El día amaneció hermoso en el pequeño billar de las montañas en Villacarmesí. El sol subía despacio por detrás de los picos, derramando una luz dorada sobre las casas de piedra, sobre los huertos, sobre el camino de tierra que cruzaba el billar de un extremo a otro. El billar era sencillo, distante de la capital, rodeado por montañas que parecían protegerlo del mundo exterior como brazos enormes y silenciosos. Allí las personas se conocían por el nombre, por las costumbres, por las historias, y nadie era más conocida que Celeste Delgado, la muchacha de los panes, la muchacha de los ojos azules que detenían a cualquiera a mitad del camino. Celeste tenía 25 años. Su madre había fallecido en el parto, llevándose consigo el secreto del nombre del padre, que nadie jamás supo confirmar, y ella creció sabiendo que había llegado al mundo pagando un precio que no le correspondía pagar. Sus tíos Rufino y Antonieta la criaron con el amor que tenían, un amor sencillo y verdadero. La propiedad era pequeña, todo muy simple pero bien cuidado. Rufino había intentado varias veces conseguirle matrimonio a la sobrina, pero el dinero de la dote se había ido todo para la boda de Julieta, la hija de ellos, que se había casado 2 años atrás y se había ido a vivir a la ciudad, regresando rara vez para visitar a los padres que envejecían despacio entre aquellas montañas. Y Celeste no quería dejarlos solos. Entonces le pidió al tío que dejara de buscar, pues era feliz allí con ellos. Aquella mañana ella se arreglaba para salir cuando su tía Antonieta apareció en el umbral de la cocina con los ojos llenos de preocupación. La anciana la observó por un momento, las manos torcidas en el delantal, y entonces dijo con aquella voz mansa que usaba cuando quería convencer sin discutir: «Celeste, descansa hoy. Has trabajado toda la semana sin descanso, y el sol estará muy fuerte hoy». Celeste levantó los ojos azules hacia la tía y sonrió con aquella calma de quien ya ha tomado una decisión y no va a cambiarla. «Quédate tranquila, tía, necesitamos comprar la medicina del tío Rufino», respondió ella con la voz firme y cariñosa al mismo tiempo, mientras continuaba acomodando las cestas sin dudar. Antonieta sabía que no había argumento en el mundo capaz de detener a Celeste cuando estaba decidida a hacer algo. Entonces se quedó allí en el umbral mirando, el corazón apretado de amor, mientras Celeste se colocaba el pañuelo amarillo en la cabeza, tomaba las cestas de pan recién hecho, daba un beso rápido en su rostro arrugado y salía por la puerta. Mientras Celeste caminaba por el camino con sus cestas de pan recién hecho, a algunos kilómetros de allí, una carruaje elegante avanzaba por las curvas del camino que descendía de las montañas en dirección a Villacarmesí. Dentro de ella viajaba Hernán Velasco, duque de Saloya, 36 años de edad y 12 años en el cargo, un hombre de hombros anchos, cabellos castaños y ojos oscuros que cargaban el peso de quien está acostumbrado a tomar decisiones que pesan sobre muchas vidas. La misión que la corte le había confiado era clara: explorar las tierras del billar y evaluar si podrían ceder parte de ellas para expandir el cultivo de cebada que Saloya necesitaba con urgencia. Hernán había cumplido cada misión de la corte con la eficiencia que su cargo exigía. Era respetado, era temido, era obedecido. Pero dentro de aquella mansión enorme en Saloya, él era apenas un hombre solo que había aprendido de la peor manera lo que era vivir al lado de quien no te amaba de verdad. 5 años atrás se había casado con Lucia, y con el tiempo ella había revelado una frialdad y una ambición que fueron apagando el poco cariño que él intentaba alimentar, hasta que ella sufrió un infarto y él quedó solo de nuevo, esta vez sin ninguna ilusión. Hernán había decidido que si volvía a casarse sería por amor verdadero o no sería de ninguna forma. La nobleza le exigía herederos, él lo sabía, pero las mujeres de la corte eran decepcionantes, llenas de cálculo e interés, y él prefería envejecer solo antes que volver a quedar atrapado en una vida infeliz. Pero en aquel momento necesitaba concentrarse en el trabajo, convencer al billar de ceder las tierras a la corona, y fue con ese pensamiento que el carruaje comenzó a desacelerar. Fernando, su cochero fiel de tantos años,
Tiró de las riendas despacio y se acercó a la ventana con aquella expresión de quien está a punto de decir algo que sabe que no va a agradar. «Señor, estamos llegando a Villacarmesí. Usted no me dijo dónde debemos quedarnos, y por lo que veo solo hay residencias por aquí». Hernán salió del carruaje y miró a su alrededor, el paisaje sencillo del billar abriéndose ante él, y confirmó lo que Fernando había dicho. «Fernando, no tengo idea. Vamos a tener que pedir alojamiento a alguien», dijo él mirando las casitas alrededor. Fernando lo encaró con el respeto de siempre, pero no contuvo lo que necesitaba decir. «Señor, discúlpeme lo que voy a decir, pero estas familias son humildes y usted es un duque. No les va a gustar alojarlo, usted es un hombre rico». Hernán sabía que el cochero tenía razón, y lo último que necesitaba era que aquellas personas lo recibieran con miedo o desconfianza, pues necesitaría su confianza para convencerlas sobre las tierras. Entonces, una idea atravesó su cabeza como un rayo, simple y audaz al mismo tiempo. «Fernando, ¿trajiste otra muda de ropa?». El cochero asintió sin entender a dónde iba aquello. «Entonces dámela», dijo Hernán con la decisión ya tomada. Fernando abrió los ojos con sorpresa. «¿Quiere mi ropa, señor?». Y Hernán respondió con firmeza. «Vamos, Fernando, dame la ropa». Antes de continuar con la historia de hoy, quiero decir algo muy importante. Seas muy bienvenido al canal Amor y Romance de Época. Me hace inmensamente feliz tenerte aquí, que elegiste escuchar esta historia y acompañarme en esta jornada emocionante. ¿Me cuentas en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás acompañando? Hoy voy a contarte una historia que hará que tu corazón se apriete, se acelere y se emocione. Esta es la historia de Celeste, una joven de alma pura que vendía pan a la orilla del camino todos los días, humilde y generosa, sin saber que un simple gesto de bondad cambiaría su destino para siempre. Y del duque Hernán Velasco, un hombre viudo que juró no volver a amar, que llegó disfrazado a su aldea buscando tierras y encontró algo que ningún título ni poder del mundo podría haberle dado. Quédate conmigo hasta el último segundo de este viaje, porque cada palabra aquí fue hecha para tocar tu alma. Y si quieres vivir historias de época que hacen llorar, suspirar y creer en el amor verdadero, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y no te pierdas ningún capítulo de esta saga emocionante que apenas está comenzando. Fernando obedeció, como siempre hacía, aunque pensara que aquello era la mayor locura que había presenciado en todos sus años de servicio. El duque vistió la ropa sencilla del cochero, subió al asiento delantero del carruaje y se sentó al lado de Fernando como si fuera el hombre más común del mundo. Entonces, miró al cochero con una sonrisa y dijo tranquilo: «Seremos dos cocheros que vinimos delante para echar un vistazo antes de que llegue el duque. Las personas se sentirán mucho más cómodas conmigo, así que viéndome como duque, ¿no crees?». Fernando frunció el ceño preocupado y respondió con cautela: «Pero, señor, después usted tendrá que rebelarse. ¿No será peor?». Hernán lo miró y dijo solamente: «Vamos a enfocarnos en una sola familia, Fernando, por ahora». El cochero asintió en silencio. Pensaba que aquello era una locura completa, pero él era su patrón y le correspondía obedecer. Avanzaron por el camino y fueron pasando junto a diversas personas. Unos vendían miel en jarras cubiertas con tela, otros cargaban cestas de frutas coloridas, otros simplemente caminaban con la prisa de quien tiene un día de trabajo por delante. Hernán percibía que Fernando estaba demasiado tenso a su lado, los hombros rígidos, los ojos demasiado alerta para alguien que debía parecer natural. Tocó el brazo del cochero y dijo con calma: «Tranquilo, Fernando, vamos a hacer una prueba. Necesito que una de estas personas me abra la puerta, entonces me revelo». Fernando respiró hondo y asintió. Se detuvieron junto a algunos vendedores, intentando el plan que Hernán había pensado, diciendo que estaban con hambre y sin dinero y que pagarían después. Pero nadie quiso entregar nada sin recibir en el momento, cada uno guardando con ambas manos lo poco que tenía. Hernán no se sorprendió. Así funcionaba el mundo, y continuó avanzando por el camino con los ojos atentos.
y fue entonces cuando la vio. Estaba un poco más adelante, detenida al borde del camino, con un pañuelo amarillo atado en el cabello negro y largo, un vestido sencillo de color rosa con un delantal atado a la cintura, y en los brazos las cestas llenas de pan dorado que aún soltaban un vapor suave en el calor de la mañana. Había en ella algo que atrapó la mirada de Hernán, incluso antes de que se diera cuenta de que estaba mirando. Una belleza tranquila y natural que no necesitaba ningún adorno para llamar la atención. Su estómago rugió en ese exacto momento y le pidió a Fernando que detuviera el carruaje despacio a su lado. Entonces Hernán dijo con una sonrisa sencilla: «Buenos días, señorita». Celeste levantó los ojos azules hacia aquel hombre y sonrió de vuelta con la naturalidad de quien está acostumbrada a recibir gente de toda clase en aquel camino. «Buenos días, señores. ¿Quieren comprar pan? Están frescos y horneados. Esta mañana». Hernán la miró por un instante antes de responder. «Señorita, me gustaría comprar, pero estamos sin dinero en este momento y tenemos mucha hambre. ¿Puedo traerle el dinero después?» Celeste miró a los dos hombres con atención. Había algo en aquel que hablaba que no combinaba con la ropa sencilla que llevaba. Era alto, apuesto, cabellos castaños bien cuidados y una sonrisa encantadora que no era de hombre sin recursos. Pero entonces su estómago rugió de verdad, y aquel sonido fue más convincente que cualquier palabra. Celeste ya había hecho aquello muchas veces, pues no sabía quedarse con pan en la mano delante de alguien con hambre. Suspiró, tomó un pan calentito de dentro de la cesta y se lo extendió diciendo con una sonrisa genuina: «Coman, no es bueno estar con hambre. Su estómago ya está reclamando». Hernán miró el pan en su propia mano y después a aquella muchacha que acababa de darle algo sin pedir nada a cambio, con una sonrisa tan natural como si aquello fuera la cosa más sencilla del mundo. Había algo en aquel gesto que lo tocó en un lugar que no esperaba. «Señorita, muchas gracias», dijo él con una voz más suave de lo que pretendía. «¿Se queda aquí hasta qué hora en el camino?» Celeste sacudió la cabeza levemente y respondió: «No necesita pagarme, señor Coman». Pero Hernán no lo dejó pasar. «Insisto, dígame hasta qué hora». Ella lo miró por un momento y entonces respondió con sencillez: «Me quedo hasta el final del día». Y él dijo solamente: «Volveré». El carruaje siguió por el camino, y Fernando lo miró de lado con un aire de quien no entiende nada. «Señor, tenemos dinero». Hernán se volvió hacia él con un brillo diferente en los ojos, le dio un pedazo de pan y respondió despacio: «Lo sé, Fernando, pero tal vez mi única misión aquí no sean estas tierras. Tuve otra idea». Mordió el pan, estaba realmente con hambre, y dijo: «Ese pan es delicioso». Y en el camino más adelante, el duque repitió la misma petición con todos los que encontró, pero a diferencia de Celeste, nadie más quiso darle nada sin el dinero en la mano. Hernán y Fernando recorrieron las calles de Villacarmesí durante toda aquella tarde, y mientras el carruaje avanzaba despacio entre las casas de piedra y los jardines floridos, los ojos del duque iban registrando cada detalle con aquella atención calculada de quien siempre está pensando más de un paso adelante. Él veía las propiedades, medía los terrenos con la mirada, observaba donde la tierra era más fértil y donde el espacio permitiría un cultivo generoso de cebada. Las montañas al fondo eran imponentes y el paisaje era de una belleza que él no esperaba encontrar tan lejos de la capital, verde y vasta y silenciosa de una manera que Saloya nunca fue. Fernando conducía las riendas con cuidado, los ojos todavía nerviosos de quien no se había acostumbrado a toda aquella situación, y Hernán iba anotando mentalmente todo lo que necesitaría relatar a la corte. Pero por más que intentara enfocarse en el trabajo, su mente volvía siempre a la misma imagen: el pañuelo amarillo, los ojos azules y el pan entregado sin dudar. Cuando el sol comenzó a bajar y la luz dorada de la tarde se derramaba larga sobre las piedras del camino, Hernán miró a Fernando y dijo con la naturalidad de quien ya había tomado una decisión hacía mucho tiempo: «Vamos, Fernando, hasta aquella muchacha.
Fernando no dijo nada. Solo giró el carruaje en la dirección correcta con un suspiro discreto que decía más que cualquier palabra. Avanzaron por el camino y no tardaron en divisarla. Celeste caminaba de regreso a casa con las cestas vacías en el brazo y el cabello negro balanceándose levemente con el viento fresco que descendía de las montañas al final del día. Ella oyó el ruido de las ruedas sobre la piedra y se giró, y cuando los reconoció, una sonrisa suave se abrió en su rostro. «Los caballeros volvieron», dijo ella con una voz que tenía al mismo tiempo ligereza y un toque de curiosidad que no consiguió esconder por completo. Hernán bajó del carruaje con pasos tranquilos y se acercó a ella con aquella manera firme, pero educada que llevaba consigo, incluso usando ropa de cochero. «Yo dije que volvería». «¿Cómo se llama, señorita?», preguntó él mirándola directamente. Celeste lo miró con una desconfianza discreta, que no llegaba a ser hostil, y respondió con cautela. «Me llamo Celeste, señor». Hernán asintió levemente, y entonces dijo con la voz directa de quien no gusta de rodeos. «Señorita, Celeste, mi amigo Fernando y yo vamos a necesitar pasar algunos días aquí en el billar. Anduvimos por todo hoy y percibimos que no hay posada en este lugar. Me gustaría saber si en su residencia hay algún cuarto que pueda alquilarnos». Sacó de dentro de la ropa una bolsa de monedas y se la extendió con la mano abierta para que ella pudiera ver bien lo que había allí. «Tenemos dinero ahora», dijo él con una sonrisa en la comisura de la boca. Celeste miró la bolsa de monedas y luego levantó los cloyes, ojos azules hacia él, con una expresión que mezclaba sorpresa e ironía en una medida muy bien equilibrada. «¿La encontró en medio del camino, señor?», preguntó ella con la voz tranquila pero firme. «Hace un rato me dijo que no tenía dinero». Hernán bajó levemente la cabeza, y la sonrisa que apareció en su rostro fue genuina, de esas que no se pueden contener. «Lo siento mucho», dijo él con una honestidad que ella no esperaba. «Pero también soy desconfiado y hoy quería ayudar a un corazón bondadoso, y no quería que fuera cualquier persona, por eso mentí». Celeste lo estudió por un momento con aquellos ojos que parecían ver más allá de las palabras, y entonces preguntó con la voz más suave, «¿Cómo se llama usted?». Y él respondió sin dudar, «Puede llamarme Hernán». Celeste miró a aquel hombre que estaba frente a ella y pensó con aquella mente práctica que la vida había pulido. Él era educado, fino, claramente no era un hombre de pocos recursos, por más que la ropa sencilla intentara decir lo contrario, y había en él una postura que ella no sabía nombrar, pero que la hacía sentir que no era peligroso. Pero también estaba el rostro del tío Rufino en su cabeza, la tos que empeoraba, la medicina que se acababa, y ella había avisado a su prima que necesitaba dinero, pero la misma nunca aparecía. Miró las monedas, lo miró a él, y entonces dijo con la voz decidida, «Tenemos un cuarto anexo a nuestro establo. Creo que los señores podrán dormir allí por unos días». Hernán sonrió, satisfecho, y dijo animado, «Perfecto. Entonces suba al carruaje y muéstreme el camino». Celeste dio un paso atrás y respondió sin titubear, «No voy a subir a su carruaje, no lo conozco. Iré caminando y ustedes me siguen». Ella extendió la mano hacia él con la sencillez de quien está haciendo un trato honesto y justo, y Hernán colocó la bolsa de monedas en su mano sin cuestionar. Por un segundo se preguntó si ella sería una más que solo veía el dinero, pero algo en aquella mirada directa y honesta le decía que no. Entonces dijo con aquella voz tranquila que usaba cuando quería resolver las cosas sin conflicto, «Está bien, entonces deme sus cestas, las pondré en el carruaje y la acompañaré a pie hasta su casa mientras Fernando nos sigue». Celeste entregó las cestas sin ceremonia, y él fue hasta el carruaje para depositarlas. Fernando se inclinó levemente ante su patrón y dijo con una voz baja pero expresiva, «Señor, ¿va a dormir en un establo?». Hernán sonrió al cochero con la paciencia de siempre y respondió en voz baja, «Tranquilo, Fernando. Cuando les cuente que soy duque me cederán uno de los cuartos».
Y así comenzaron a caminar por el camino de tierra al final de aquella tarde dorada, el duque disfrazado y la muchacha de los panes lado a lado, con el carruaje siguiendo detrás a paso lento. Hernán la miró de reojo y preguntó con una curiosidad que no era solo conversación. ¿Hace mucho que vive aquí, señorita? Celeste respondió sin quitar los ojos del camino al frente, desde que nací. Él procesó aquello por un momento y entonces preguntó con cuidado, ¿vive con su familia? Ella lo miró brevemente, evaluando, y respondió, vivo con mis tíos. Hernán caminó en silencio por algunos pasos y luego dijo con sinceridad, es mucha gentileza de su parte darnos alojamiento. Celeste respondió sin rodeos y sin maldad, solo con la honestidad cruda de quien no tiene tiempo para medias palabras. Mi tío necesita medicinas y yo necesito el dinero para comprarlas. Hernán la miró y entendió. Y aquella respuesta directa le dijo más sobre ella que horas de conversación. Algún tiempo después, llegaron frente a un portón de madera gruesa y Hernán se detuvo involuntariamente al ver lo que había del otro lado. La propiedad era más grande y más hermosa de lo que él esperaba, una casa sólida hecha de piedras oscuras que el tiempo había vuelto aún más bellas, con un jardín bien cuidado, donde flores de colores vivos crecían en hileras organizadas. Al fondo, las montañas se alzaban imponentes como una pintura que ningún artista lograría reproducir con justicia, y el aire allí tenía un olor a tierra y a flor que era diferente de cualquier cosa que él hubiera respirado en Saloya. Entraron con el carruaje y Celeste pidió que los dos hombres la acompañaran. Cruzaron el jardín y entraron en una sala acogedora donde un señor de cabellos blancos estaba sentado en un sillón tomando té y una señora bordaba en el sillón de al lado, y había en aquel cuarto sencillo una paz que Hernán sintió en el pecho, incluso antes de entender lo que estaba sintiendo. Celeste se acercó a los tíos con una sonrisa natural y dijo con la voz despreocupada de quien está presentando algo ya resuelto. Tía, tío, estos son Fernando y Hernán. Alquilé el cuarto del establo para ellos. Nos van a pagar bien por la estadía. Antonieta levantó los ojos del bordado con curiosidad y Rufino se levantó del sillón con aquella desconfianza tranquila de hombre que evalúa antes de concluir. Caminó hasta los dos jóvenes y extendió la mano con firmeza. Soy Rufino Delgado. Hernán estrechó su mano con respeto y respondió. Soy Hernán Velasco, agradecido por recibirnos en su casa. Fue en ese momento que Celeste oyó el apellido y sintió que el suelo se deslizaba levemente bajo sus pies. Velasco. ¿Cómo había aceptado traer a un desconocido dentro de su casa sin siquiera preguntar su apellido, ella que siempre fue tan cuidadosa? Rufino casi perdió el equilibrio y se sujetó al respaldo del sillón con los ojos muy abiertos. «¿Duque? ¿Usted en mi casa?» El anciano miró a la sobrina con una expresión que mezclaba asombro y total incomprensión. «Celeste, ¿vamos a alquilar el cuarto del establo al duque?» Celeste se acercó a Hernán y lo miró con aquellos ojos azules, que ahora tenían una frialdad muy diferente de la sonrisa que le había dado en el camino, y él vio claramente que ella había entendido todo, que sabía que él había omitido quién era para que ella abriera la puerta de su casa. Ella respiró hondo y dijo al tío con la voz controlada, «Tío, él no me dijo que era el duque». Y entonces se volvió hacia Hernán con una mirada que decía mucho más de lo que sus palabras dirían. Antonieta se levantó rápidamente y dijo agitada, «Celeste, él es el duque. Podemos ofrecerle uno de los cuartos, sin problemas». Hernán percibía con claridad que Celeste estaba molesta y que no estaba nada dispuesta a facilitarle las cosas solo porque él tenía un título noble. Pero había algo más que él había notado en aquellas horas caminando por el billar. Todas las personas la saludaban con un cariño genuino, se detenían a conversar, sonreían al verla pasar, y él sabía que la necesitaría si quería que aquel pueblo confiara en él lo suficiente para conversar sobre las tierras. Entonces respondió con una voz tranquila y una sonrisa que no tenía nada de arrogante. «No se preocupen por nosotros dos,
El cuarto del establo estará perfecto para nosotros. Serán solo algunos días y no queremos incomodarlos. Celeste levantó el mentón levemente y dijo con una satisfacción discreta que no se molestó en ocultar: «Perfecto. Voy a mostrárselo». Antonieta suspiró hondo con los ojos en el techo y dijo resignada: «Voy a preparar una cena». Mientras Celeste salía con los dos hombres hacia el fondo de la propiedad, Rufino se acercó a la esposa y dijo en voz baja con una sonrisa en la comisura de los labios: «¿Celeste realmente va a poner al duque en el establo?». Antonieta sonrió con aquella sabiduría tranquila de quien conoce a la sobrina mejor que nadie y respondió sin quitar los ojos de la puerta: «Sí, lo hará. Fue a mentirle justamente a Celeste. Ahora va a cargar con las consecuencias, pero una buena cena voy a preparar hoy». Hernán miró el pequeño cuarto y se quedó en silencio por un momento, evaluando cada detalle con aquellos ojos que estaban acostumbrados a ver mucho más de lo que las personas imaginaban. Estaba limpio, eso debía reconocerlo, pero había 2 colchones en el suelo sin camas, un baúl viejo al fondo y paredes de piedra que guardaban un frescor que a esa hora de la noche rozaba el frío. Celeste se quedó en el umbral con la expresión de quien está esperando una queja que no piensa aceptar y dijo con la voz tranquila de siempre: «Los señores pueden quedarse a gusto aquí. Cuando la cena esté lista, vendré a llamarlos». Y sin esperar respuesta, dio la espalda y salió. Hernán miró a Fernando, que ya abría la boca para decir algo, y levantó la mano antes de que saliera una palabra. «Toma nuestras cosas del carruaje y tráelas aquí, Fernando. Por favor, vuelvo enseguida», dijo él con voz firme, y salió del cuarto detrás de ella antes de que el cochero pudiera reaccionar. Celeste pisaba fuerte sobre el suelo de piedra del corredor y Hernán la alcanzó antes de que llegara a la puerta de la casa. «Señorita, necesitamos hablar», dijo él con una voz que no era de orden pero tampoco de ruego. Era algo entre ambas que ella no supo ignorar. Celeste se giró despacio y lo miró con aquellos ojos azules que a esa hora tenían una seriedad que él aún no había visto. «Usted no necesitaba mentirme», dijo ella sin rodeos y sin agresividad, solo con la firmeza de quien dice una verdad sencilla. «Aunque hubiera dicho que era el duque, yo le habría dado alojamiento». Hernán sintió aquellas palabras posarse en él de una manera diferente a la que esperaba, porque había en ellas no una acusación, sino una honestidad que él rara vez encontraba en 1901 cualquier persona, mucho menos en alguien que lo había conocido apenas aquella mañana. «Lo siento por eso», dijo él mirándola directamente sin desviar la mirada. «Pero no quería que las personas se vieran obligadas a recibirme por mi título. Quería ser recibido por quien soy de verdad». Celeste lo observó por un instante y luego preguntó con la voz más calmada, pero no menos directa: «¿Qué vino a hacer a nuestro billar?». Hernán suspiró hondo y respondió con la misma honestidad que ella le había exigido: «Las tierras de Saloia ya están todas ocupadas y conseguimos más tierras para cultivo en billar vecinos, pero aquí hay de las mejores tierras de la región y la corona quiere negociar con las familias de aquí». Celeste cruzó los brazos levemente y respondió sin dudar: «La gente no quiere a los de la corte por aquí. Les gusta vivir aquí por la tranquilidad que tienen. Creo que no logrará negociar con ellos». Hernán dejó que una sonrisa discreta apareciera en su rostro y respondió con una seguridad que no era arrogancia pero tampoco falsa modestia: «Soy bueno para negociar y no vine aquí a perjudicar a estas familias. Vine a traer mejoras». Hizo una pausa y continuó con la voz más tranquila, como quien conversa y no convence: «Veo que muchas personas como usted van al camino a vender sus productos bajo el sol fuerte todos los días. Podrían estar en sus casas administrando los cultivos y recibiendo un buen dinero por ello». Entonces la miró con aquella atención que ella ya había notado que era característica suya y dijo con cuidado: «Noté que usted es muy querida en esta región y me gustaría mucho contar con su ayuda». Celeste levantó levemente las cejas y repitió como si no hubiera oído bien: «¿Mi ayuda?». Y él respondió sin titubear: «Sí, su ayuda para acompañarme y conocer a esas familias
Ellos confían en usted. Celeste se quedó en silencio por algunos segundos con los ojos fijos en él, pensando, sopesando cada cosa de aquel día, desde el pan en el camino hasta ese momento allí en el corredor de piedra de la casa de sus tíos. Había oído hablar del duque Velasco. La capital estaba lejos, pero los nombres poderosos llegaban hasta los billar más distantes, llevados por el viento de las conversaciones. «No lo sé», dijo ella por fin con aquella cautela de quien no se apresura a confiar. Hernán entonces la miró con una seriedad que ya no tenía ninguna sonrisa detrás, y dijo con voz directa: «Señorita Celeste, sé que su tío necesita medicinas y que no son baratas. Prometo ayudarla con eso, y le garantizo que lo que tengo para ofrecer a la gente de esta región es algo bueno para ellos». Celeste lo miró y por dentro volvió a sopesarlo todo. Sopesó el rostro cansado del tío Rufino, la tos que no mejoraba. Ella respiró hondo y dijo con la voz decidida de siempre: «Mañana quiero que le pida a su hombre que consiga las medicinas de mi tío y yo lo acompañaré a las casas del billar». Hernán sintió un alivio que fue mayor de lo que esperaba y respondió con una sonrisa genuina: «Muchas gracias. ¿Y está segura de que no podemos negociar un cuarto dentro de la casa?», intentó él. Celeste dio un paso atrás en dirección a la cocina con una sonrisa que apareció despacio en la comisura de su boca. «Creo que estará cómodo en el establo, señor Velasco. Más tarde vendré a llamarlos para la cena». Y salió dejando el corredor con aquel silencio que ella sabía muy bien cómo dejar. Hernán se quedó quieto por un momento, con la sonrisa todavía en el rostro, y había en esa sonrisa algo que no lograba explicar bien, como si aquella mujer que no bajaba la cabeza ante nada fuera exactamente lo que él no sabía que estaba buscando. Volvió al cuarto, donde Fernando ya había acomodado las cosas con aquella eficiencia de años de práctica, y lo miró con una expresión que intentaba ser seria, pero no conseguía ocultar la diversión. «¿Qué pasa, Fernando?», preguntó Hernán sentándose en el colchón que quedaba directamente sobre el suelo frío de piedra. Fernando sacudió la cabeza despacio antes de responder: «Señor, en todos los años que lo sirvo, nunca vi a una mujer no rendirse a su encanto como la señorita Celeste hizo hoy. Ella lo puso en el establo». Hernán miró alrededor aquel cuartito sencillo que era más pequeño que el baño de sus aposentos en Saloya, y en lugar de la incomodidad que Fernando esperaba, lo que apareció en su rostro fue una sonrisa tranquila. «Pero aquí es cómodo, Fernando, y ella me gustó», dijo él con una ligereza que el propio cochero no esperaba. Fernando abrió la boca y la cerró de nuevo, porque había momentos en que su patrón no tenía ninguna lógica comprensible. Más tarde, cuando Celeste fue a llamarlos para la cena, el aroma que venía de la cocina atravesaba todo el corredor y llegaba hasta el patio con una generosidad que dejaba claro que Antonieta se había dedicado con mucho cuidado a aquella comida. Rufino y Antonieta estaban sentados a la mesa con sus mejores ropas, lo que no era poca consideración para una familia sencilla que recibiría a un duque sin aviso. Celeste había cambiado el vestido rosa gastado de trabajo por otro vestido azul, sencillo pero bonito, y sin el pañuelo amarillo el cabello negro caía libre sobre sus espaldas con una naturalidad que atrapaba la mirada sin pedir permiso. Hernán no necesitó ningún esfuerzo para notar que ella era muy hermosa y no conseguía entender cómo aquella joven aún no estaba casada con alguien que supiera merecerla. Se sentaron a la mesa y Rufino quiso saber desde el principio qué traía al duque hasta aquel billar distante. Hernán explicó con la misma claridad que le había dado a Celeste en el corredor. Habló de las tierras, del cultivo, de las mejoras que podrían llegar al billar con la negociación. Rufino escuchó todo con atención y luego dijo con el peso de quien conoce bien al pueblo de allí: «Celeste debe haberle dicho que a la gente de aquí le gusta la tranquilidad. No sé si eso no traerá demasiado movimiento al billar». Hernán asintió con mínimos respeto y luego volvió la mirada al anciano con una propuesta directa: «Señor Delgado, mañana me gustaría que la señorita Celeste me acompañara para conocer sus tierras. Vi que son extensas y están sin cultivo, si usted nos lo permite».
Rufino respondió con una honestidad sencilla. Hace años que esas tierras no reciben semillas, no sé si están buenas. Y Hernán respondió sin dudar. Una tierra nunca muere, señor. Celeste escuchaba aquella conversación en silencio, con la mirada yendo de uno a otro, y cuanto más Hernán hablaba, más ella percibía que él entendía mucho de tierras, de cultivo, de cómo funcionan las cosas en el campo, y había en su propuesta algo que ella necesitaba reconocer como bueno para la gente de aquella región. El billar estaba algo olvidado por la corte desde hacía años, los caminos estaban deteriorados, los recursos eran pocos y cada familia se arreglaba como podía. Pero Celeste también amaba la tranquilidad de allí, el ritmo lento y honesto de aquella vida sencilla que conocía desde que nació. Y había algo en esa paz que temía perder si el mundo grande de la capital llegaba hasta aquellas montañas. Miró a Hernán, que en ese momento respondía al tío con voz calmada y ojos atentos, y él levantó la mirada y la encontró mirándolo y no desvió. Fueron solo algunos segundos, pero Celeste sintió en aquellos ojos oscuros y atentos algo que la hizo bajar la propia mirada hacia el plato casi sin querer. Había allí una profundidad que no esperaba encontrar en un hombre de poder, algo que no era vanidad ni cálculo, algo que no supo nombrar pero que quedó allí posado en su pecho como una cosa ligera que no pesa, pero que se hace notar. Hernán volvió a conversar con el tío y la comida continuó con el suave sonido de los cubiertos y el aroma generoso de la comida de Antonieta llenando cada rincón de aquella sala acogedora. Pero Celeste sabía, con aquella intuición tranquila que rara vez la engañaba, que algo había cambiado aquella noche dentro de aquella casa sencilla de piedra, algo pequeño y silencioso como una semilla que cae en la tierra oscura, que aún no tiene nombre, pero que ya ha empezado a crecer. A la mañana siguiente, el sol aún estaba bajo cuando Celeste ya había ensillado los 2 caballos en el establo, con aquella destreza de quien creció haciendo eso desde pequeña. El aire de la mañana era fresco y olía a hierba mojada y a tierra húmeda, y las montañas alrededor estaban cubiertas por una neblina ligera que subía despacio como humo, perezoso. Fernando había partido temprano con uno de los caballos del carruaje en dirección a la ciudad más cercana para buscar las medicinas de Rufino, y Hernán apareció en el establo con el abrigo oscuro y el cabello todavía levemente despeinado por el sueño, o por la falta de él. Celeste ya estaba montada en su caballo, las riendas firmes en las manos, y lo miró con aquella sonrisa que siempre tenía una pregunta escondida dentro. —¿Durmió bien, señor Velasco? —preguntó ella con una ligereza en la voz que no ocultaba por completo la ironía. Hernán la miró. Sintió cada hueso de la espalda quejarse en silencio, pero respondió sin dudar y con la sonrisa más tranquila que logró. —Dormí perfectamente bien, señorita, y gracias por el café. Ella había dejado café en la puerta para ellos con pan y mermelada. Partieron por los caminos de la propiedad con los caballos a paso tranquilo, y Hernán fue abriendo los ojos a todo aquello que lo rodeaba con una atención que ya no era de trabajo, sino de alguien que está genuinamente sorprendido por lo que ve. La tierra se extendía vasta y generosa entre las montañas, cubierta de verde en tonos distintos que se alternaban entre pastos altos, arbustos floridos y árboles antiguos cuyas raíces parecían sostener el propio suelo con fuerza. El silencio era de ese tipo raro que no pesa, que descansa, que hace que la mente deje de pensar en obligaciones y protocolos y permite que el ojo simplemente vea. Hernán respiró hondo y dijo con una voz más suave de la que solía usar: «Nunca había venido hasta aquí. Es todo muy hermoso y muy tranquilo». Celeste cabalgaba a su lado con el cabello suelto y la mirada sobre el paisaje que conocía de memoria, y respondió con una curiosidad sencilla: «Yo nunca he ido a la capital, ¿cómo es?». Hernán la miró de reojo con una sorpresa que ella notó, pero no comentó. ¿Cómo era posible que nunca hubiera salido de aquel lugar? Pensó por un momento y luego respondió: «Allí es muy bonito también, la ciudad en sí».
Tiene sus mercados compuestos coloridos, sus calles de piedra que brillan después de la lluvia, las plazas con fuentes donde los niños juegan, las galerías con cuadros que cuentan historias de siglos. Hizo una pausa y continuó con la voz más tranquila. Mi propiedad está más apartada, es tranquila también, tiene un gran lago y a veces lo dejo todo y voy allí a pescar. Celeste giró el rostro hacia él con una expresión que mezclaba sorpresa genuina y diversión. Entonces usted pesca sus propios peces. Hernán sonrió y respondió con una ligereza que ella aún no había visto en él. ¿Qué imagen tiene de mí, señorita? Sí, pesco, planto, cosecho mis frutas, sé arreglármelas muy bien, sin depender solamente de empleados. Llegaron al área de cultivo y Hernán se quedó quieto por un momento, observando la extensión de aquel terreno que se abría ante él como una promesa. Era enorme. La tierra oscura y densa se extendía por hectáreas entre las montañas y tenía esa apariencia de quien ha dormido por años pero no ha perdido la fuerza. Bajó del caballo con un movimiento ágil, se arrodilló levemente en el suelo y tomó un puñado de tierra en las manos, sintiendo la textura entre los dedos con la atención de quien entiende lo que está evaluando. Levantó la mirada hacia Celeste, que lo observaba desde lo alto del caballo, y dijo con una certeza tranquila: «Esta tierra está excelente, señorita». Celeste respondió con una nostalgia suave en la voz. «Cuando mi tío era más joven plantaba mucho aquí, pero la edad llegó con el tiempo y fue dejando de hacerlo poco a poco. Entonces lo miró y dijo: «Ven, quiero mostrarte un lugar». Cabalgaban por un camino que subía levemente entre árboles antiguos de troncos gruesos y copas anchas que daban sombra sobre la senda estrecha. Y Hernán seguía detrás de Celeste sin saber hacia dónde iban, pero sin sentir ninguna necesidad de preguntar. El sonido de los cascos sobre la tierra húmeda y el canto de los pájaros en los árboles llenaban el silencio de una manera que parecía música compuesta para aquel lugar. Y entonces el camino se abrió y Hernán detuvo involuntariamente el caballo con las riendas sin darse cuenta de lo que hacía, porque lo que había ante él era una de las cosas más bellas que sus ojos habían visto en todos sus años de vida. Un lago de agua oscura y quieta reposaba entre las montañas como un espejo olvidado allí por alguien, rodeado por piedras cubiertas de musgo verde y árboles que inclinaban las ramas sobre el agua como si quisieran verse reflejados. Celeste lo miró con una sonrisa de quien conoce bien el efecto que ese lugar causa en quien lo ve por primera vez. «Usted dijo que pesca, ¿no pesca?», dijo ella con aquella sonrisa que tenía una apuesta escondida dentro. Hernán la miró sin entender aún hacia dónde iba aquello. Celeste continuó con la voz tranquila, pero con los ojos brillando. «Si pesca 3 peces para el almuerzo, negociamos un cuarto». Hernán soltó una risa corta y genuina que resonó levemente sobre el agua quieta del lago. «Nada es sencillo de negociar con usted, ¿verdad?», dijo él sacudiendo la cabeza con una sonrisa. Celeste respondió con la practicidad de siempre. «Mi tía necesita hacer el almuerzo, vamos». Ella bajó del caballo con ligereza y fue hasta un árbol antiguo cerca de la orilla, donde su tío guardaba las líneas de pesca enrolladas en un pedazo de cuero seco. Separó 2 líneas con sus anzuelos de hierro forjado, los plomos de plomo y las boyas de corcho talladas a cuchillo, y le extendió una a Hernán con la naturalidad de quien hace eso desde hace años. Hernán se quitó el abrigo y lo dobló sobre una piedra cercana, se arremangó la camisa y fue hasta la orilla del lago con la línea en las manos y aquella concentración tranquila de quien realmente sabe lo que hace. Preparó la línea con cuidado, acomodó el anzuelo, probó el peso con la mano y lanzó con un movimiento limpio que hizo que la línea se abriera en el aire antes de posarse suave sobre el agua oscura. Celeste se sentó en una piedra plana cercana con su propia línea en la mano y los ojos en la superficie del lago, y hubo un silencio entre los dos que no tenía ningún peso, de esos silencios que solo existen entre personas que por alguna razón que aún no se entiende bien ya se sienten cómodas una con la otra. «No tenemos todo el día, señor Velasco», dijo ella después de algunos minutos sin apartar la mirada del agua. «Dentro de poco es el almuerzo,
y creo que usted no querrá tener más dolor de espalda esta noche». Hernán giró el rostro hacia ella con una mirada que intentaba ser seria, pero no lo lograba, porque ella había dicho aquello sabiendo muy bien que él había dormido mal en el suelo. La boya de corcho se hundió de repente y Hernán tiró de la línea con un movimiento firme, sacando del agua un pez que brilló plateado bajo el sol de la mañana antes de ser retirado del anzuelo con cuidado. Luego el segundo, algún tiempo después, con la misma paciencia y la misma técnica, precisa, y entonces el tercero, que salió más grande que los otros dos y que hizo que Celeste levantara las cejas involuntariamente. Hernán colocó el tercer pez junto a los otros y la miró con aquella sonrisa que ella ya comenzaba a reconocer como genuina. Lanzó la línea una vez más casi por instinto y poco después pescó el cuarto, y entonces se volvió hacia ella con los ojos brillando de satisfacción y dijo: «Creo que me he ganado un cuarto nuevo esta noche». Celeste lo miró por un momento con una expresión que ella misma no conseguía controlar por completo, porque había allí una sorpresa real mezclada con algo que aún no estaba dispuesta a nombrar. «Me sorprendió», dijo por fin con una voz más honesta de lo que pretendía. «Trato hecho. Volvamos a casa, que después del almuerzo iré con usted a hacer las visitas». Cabalgaban de regreso por la senda con los 4 peces colgados, y Hernán iba detrás de Celeste, observando la manera en que ella cabalgaba con aquella naturalidad de quien nació sabiendo hacerlo, la espalda erguida, las manos ligeras en las riendas. Había en ella una cualidad que él no encontraba en ninguna mujer que conociera en la capital, una ausencia completa de cualquier actuación, de cualquier cálculo sobre cómo parecer o qué impresionar. Ella lo trataba de igual a igual sin ningún esfuerzo, sin ceremonia y sin falta de respeto, y se burlaba de él con la misma ligereza con que sonreía a cualquier persona, como si el título que él llevaba fuera una información irrelevante frente al hombre que estaba ante ella. «Qué mujer tan intrigante», pensó él con una sonrisa que apareció sin ser llamada. Al llegar a la propiedad, Fernando ya estaba de regreso en el patio y se adelantó en cuanto los vio bajar de los caballos. «Señor, ya entregué las medicinas al señor Delgado». Celeste se volvió hacia él antes de que Hernán abriera la boca y dijo con una gratitud simple y verdadera: «Gracias, Fernando». El cochero se quedó levemente incómodo con aquel agradecimiento directo y solo asintió. Celeste se volvió hacia ellos y dijo: «Si quieren esperar en la sala con mi tío, voy a ayudar a mi tía con el almuerzo. Tenemos pescado que su patrón pescó». Y se fue caminando por el corredor sin mirar atrás. Hernán se quedó quieto por un segundo mirándola, y el cochero lo miró con una expresión divertida que el patrón eligió ignorar por completo. En la cocina, el olor de las hierbas y del fuego de leña abrazó a Celeste apenas entró, y Antonieta ya estaba, con el delantal puesto y las manos en la masa, con ojos atentos que no perdían nada. La tía la miró de lado cuando se acercó y preguntó con aquella voz casual que escondía una enorme curiosidad: ¿cómo fue el paseo? Celeste colocó los 4 peces sobre la mesa de madera gruesa y respondió con una satisfacción tranquila: «Productivo. Pescó 4 peces para ganar un cuarto, tía». Antonieta dejó lo que estaba haciendo y puso las manos en la cintura con una expresión que mezclaba diversión y preocupación. «Celeste, él es un duque. No puedes estar desafiándolo así, hija mía. Parece ser un hombre fino y educado, pero todo tiene límite. ¿Qué va a pensar de nosotros?» Celeste sonrió a la tía con aquella calma que desarmaba cualquier discusión y respondió: «Tía, quédate tranquila, le está encantando estar aquí. Después del almuerzo haré las visitas con él». Antonieta la miró con los ojos entrecerrados y preguntó despacio: «¿Pero qué piensas de todo esto?» Celeste se quedó en silencio por un momento antes de responder con una honestidad que salió de un lugar más profundo de lo que esperaba. «Me gusta la tranquilidad de aquí, tía, pero necesitamos mejoras, y si no fuera porque él apareció, no tendríamos tan rápido las medicinas del tío. Voy a ayudarlo con todos». Después del almuerzo el sol aún estaba alto y generoso sobre Villa Carmesí,
Cuando Celeste apareció en el patio, ya con el caballo ensillado, y miró el carruaje de Hernán con aquella decisión tranquila de quien ya ha pensado en todo. «Vamos a caballo», dijo ella a los dos hombres sin rodeos. «El carruaje con los blasones puede asustar a la gente antes incluso de que abramos la boca». Hernán la miró por un segundo y luego asintió sin cuestionar, porque había aprendido en aquellas pocas horas que cuando Celeste Delgado decía algo sobre aquel billar, siempre estaba en lo cierto. Fernando ensilló los otros caballos, sin ocultar la expresión de quien pensaba que aquella misión era cada vez más improbable de salir bien, pero siguió a los dos sin quejarse. Partieron por el camino de tierra con el sol calentando los hombros y el viento suave de las montañas trayendo el olor de flores silvestres que crecían a los lados del camino, y Hernán iba al lado de Celeste observando cada casa, cada rostro, cada detalle de aquel billar que comenzaba a parecerle un mundo completamente diferente de todo lo que conocía. La primera visita fue a la casa de Tomás y Esperanza Fuente, un matrimonio de mediana edad que cultivaba un pequeño huerto en la parte trasera de la propiedad y vendía frutas en el camino todas las semanas. La casa era de piedra clara, con ventanas de madera pintadas de azul descolorido y un jardín al frente donde gallinas circulaban libremente entre las macetas de barro. Cuando Celeste bajó del caballo, Esperanza ya estaba en la puerta con una sonrisa amplia que iluminó todo su rostro. «Celeste, hija mía, qué alegría, entra, entra». Pero cuando los ojos de la mujer se posaron en Hernán, la sonrisa vaciló levemente y ella se quedó en el umbral con las manos torcidas en el delantal. Celeste presentó a los dos con voz calmada y natural, como si trajera a un vecino cualquiera a tomar té, y Tomás saludó a Hernán con un apretón de manos firme, pero con ojos desconfiados de quien evalúa antes de confiar. Hernán explicó la propuesta con cuidado y honestidad, habló de las mejoras, del dinero que las familias recibirían por el uso de las tierras, pero Tomás escuchó todo con aquel silencio pesado de quien está pensando más de lo que muestra, y respondió al final con voz grave. «Necesito pensarlo, señor. Necesito dinero, sí, pero tengo miedo de perder la tranquilidad que tengo aquí». Salieron de la casa de los Fuente con una promesa de reflexión que no era un sí, pero tampoco un no. Y Celeste cabalgaba al lado de Hernán con la expresión de quien ya esperaba exactamente aquello. La segunda visita fue a la casa de Bento y Carminda Salles, un matrimonio más anciano cuyos hijos habían crecido y partido hacia otras ciudades, dejando atrás una propiedad demasiado grande para que dos viejos la administraran solos. Bento era un hombre de pocas palabras y mirada directa que saludó a Hernán con respeto, pero sin ninguna sumisión, lo que el duque notó y respetó de inmediato. Carminda sirvió té de hierbas con galletas de miel y se quedó escuchando la conversación con ojos atentos que iban de Hernán a Celeste y de vuelta a Hernán con una frecuencia que no pasó desapercibida para nadie. Bento escuchó todo, removió el té despacio y dijo por fin con aquella voz pausada de quien elige cada palabra: «Usted parece honesto, y Celeste no traería aquí a nadie que no lo fuera. Pero necesitamos hablar con los vecinos antes de decidir cualquier cosa. ¿Usted entiende?». Hernán respondió que entendía perfectamente y salieron con otro casi sí que todavía necesitaba tiempo para madurar. La tercera visita de aquella tarde fue a la casa de doña Rosa Vargas, una señora de cabellos blancos y ojos vivos que vivía sola en una casa grande, rodeada por un jardín que era la admiración de todo el billar. Rosa era abuela de muchos y madre de todos, aún sin tener hijos propios, de ese tipo de mujer que la vida elige para ser el centro de una comunidad sin que ella necesite pedir nada. Cuando vio a Celeste bajar del caballo en el portón, abrió los brazos aún desde la ventana y gritó con una alegría que no cabía dentro de la casa: «Celeste, cariño mío, qué maravilla». Abrazó a la joven con fuerza y luego volvió los ojos brillantes hacia Hernán, y lo evaluó de arriba abajo con aquella franqueza de quien ha llegado a una edad en la que ya no necesita ceremonias. «Así que tú eres el duque que mi Celeste trajo hasta aquí», dijo ella con una sonrisa que tenía una picardía gentil,
Y Hernán respondió con una reverencia discreta y una sonrisa genuina que Rosa aprobó visiblemente con un leve asentimiento de cabeza. Doña Rosa escuchó todo lo que Hernán tenía que decir con una atención que valía más que cualquier respuesta apresurada, y cuando él terminó se quedó en silencio por un momento, mirando a los dos alternadamente con aquellos ojos que parecían leer cosas que no estaban escritas en ningún lugar visible. Entonces dijo con la voz de quien no le teme a nada: «Voy a necesitar tiempo para pensar como todos. Tengo miedo de perder la tranquilidad que tenemos aquí, pero escucho lo que usted dice». Hernán asintió con respeto, pero antes de que se levantaran para irse, Rosa dio unas palmadas suaves con una animación que cambió por completo el tono de la conversación. «Celeste, mañana es sábado. Hay fogata aquí en casa como siempre, asado, música, todos vienen». Volvió los ojos brillantes hacia Hernán y dijo con una sonrisa decidida: «Y sería muy interesante que usted estuviera presente. Va a conocer a la mayoría de las personas del poblado de una sola vez. Nada mejor que una fogata para que la gente baje la guardia y converse de verdad». Hernán miró a Celeste, que estaba a su lado, y ella encontró su mirada por un instante antes de desviar los ojos hacia Rosa con una sonrisa tranquila. Hernán respondió sin dudar y con una animación que sorprendió incluso a Fernando, que estaba apoyado en la pared con el sombrero en las manos. «Acepto con mucho gusto, doña Rosa, será un honor». Rosa aplaudió de nuevo y dijo satisfecha: «Perfecto, entonces mañana esté aquí, y traiga su apetito porque el asado es abundante». Salieron de la casa de Rosa con el sol ya descendiendo detrás de las montañas y pintando el cielo de naranja y rosa en un espectáculo que Hernán observó desde lo alto del caballo, con aquella mirada de quien está guardando una imagen. Cabalgaron de regreso por el camino casi en silencio, un silencio diferente a los otros, más lleno de pensamientos que de palabras, y Hernán iba al lado de Celeste sintiendo que aquel día había sido distinto a cualquier otro día de trabajo que había tenido en 12 años como duque. Había algo en aquel billar, en aquellas personas, en aquella mujer que cabalgaba a su lado, mirando hacia adelante con el cabello suelto en el viento de la tarde, que hacía que Saloya pareciera muy lejos y muy pequeña. Aquella noche, Celeste arregló el cuarto que había prometido con aquel cuidado silencioso que ponía en todo lo que hacía con sus propias manos. Cuando los dos hombres fueron a ver el cuarto, Fernando miró la cama con un alivio tan visible que hizo sonreír a Celeste, y Hernán se quedó en el umbral observando el cuarto sencillo pero dispuesto con tanto esmero, y sintió algo que no supo nombrar de inmediato, una especie de gratitud que iba más allá de la educación y la cortesía. La casa fue quedando en silencio poco a poco mientras la noche avanzaba. Rufino y Antonieta se fueron a dormir temprano, como siempre hacían, y el silencio se instaló sobre la propiedad con aquella ligereza que solo el campo sabe producir. Pero en la cocina una luz aún brillaba, y el olor a levadura y a horno caliente escapaba por la ventana abierta hacia la noche fresca. Celeste estaba de pie frente a la mesa de madera, con las manos cubiertas de harina, amasando la masa del pan del día siguiente, con aquel ritmo que su cuerpo conocía de memoria, los pensamientos vagando libres mientras los brazos trabajaban. Hernán caminó por los corredores sin hacer ruido, con la intención de buscar agua, y se detuvo en el umbral de la cocina cuando la vio, el cabello suelto cayendo sobre los hombros, el delantal blanco atado a la cintura, las manos firmes en la masa, completamente dentro de aquel mundo suyo que no necesitaba nada más para ser completo. Golpeó suavemente la madera de la pared para no asustarla y dijo con la voz baja de la noche: «Con permiso, no logré dormir y vine a buscar agua». Celeste levantó los ojos sin detener las manos y dijo con naturalidad: «Entre, el agua está allí en el cántaro». Hernán entró y tomó el agua, pero en vez de regresar al cuarto, se quedó apoyado en la pared, observándola trabajar con una curiosidad que no tenía ninguna prisa. «¿Hace esto todas las noches?», preguntó él después de un momento. «Todas las madrugadas», respondió ella sin apartar los ojos de la masa.
El pan necesita descansar antes de ir al horno. Se quedaron así por algunos minutos, ella con las manos en la masa y él con la taza de agua en la mano, y había entre los dos un silencio cómodo que ninguno quiso romper demasiado pronto. Fue Celeste quien habló primero, con la voz tranquila, pero con una curiosidad que no logró contener. «Usted, Sa dijo que se siente muy solo en esa mansión grande». Hernán la miró sin moverse. «Lo dije», respondió simplemente. Celeste levantó los ojos hacia él por un segundo y preguntó con cuidado. «¿Era casado?» Hernán se quedó en silencio por un momento y luego se apartó de la pared y se sentó en un banco cerca de la mesa con aquella naturalidad de quien decide hablar de verdad. «Lo era», dijo con la voz que se volvía más grave cuando venía de un lugar profundo. «Mi esposa se llamaba Lucia. Falleció hace algunos años de un infarto». Celeste detuvo las manos por un instante involuntario y luego volvió a trabajar con el mismo ritmo, dándole espacio para continuar si quería. Y él continuó. Al principio parecía ser una mujer amable, pero con el tiempo el matrimonio fue revelando que los dos éramos personas muy diferentes. Ella quería poder y yo quería una familia de verdad. Nos fuimos alejando en silencio y no tuvimos hijos. La cocina quedó en silencio por un momento con solo el crepitar del horno y el sonido de las manos de Celeste en la masa. Entonces ella levantó los ojos hacia él y preguntó, ¿la amaba? Hernán la miró con aquella honestidad que reservaba para muy pocos momentos y respondió sin dudar. No, no la amaba. Entre la nobleza los matrimonios son más conveniencia que amor. Son acuerdos entre familias, títulos, intereses, y yo hice lo que se esperaba de mí en aquella época. Celeste lo escuchaba con los ojos en la masa, pero con toda la atención puesta en él, y había en su rostro una expresión que no era lástima, pero sí algo cercano a la comprensión de quien ya ha entendido lo que es vivir una vida que no eligió por completo. Entonces, ella preguntó con la voz más suave, ¿pero no va a casarse de nuevo? Hernán guardó silencio por algunos segundos que parecieron más largos de lo que eran, y cuando respondió la voz tenía una firmeza que no dejaba ninguna duda y sonrió de forma cautivadora. Solo si encuentro un amor verdadero, esta vez. Y entonces levantó los ojos de la mesa y los posó en Celeste con una profundidad y una calma que hacían que aquellas palabras pesaran mucho más de lo que 6 palabras suelen pesar. Celeste sintió la mirada de él posarse sobre ella como si tuviera peso y temperatura, y bajó los ojos hacia las manos cubiertas de harina sin poder responder nada, porque había algo en aquel silencio que decía todo lo que ninguno de los dos aún tenía el valor de poner en palabras. La cocina aún estaba caliente por el horno y la luz de la vela proyectaba sombras suaves en las paredes de piedra, cuando Hernán, todavía sentado en el banco, con la taza de agua en las manos, miró a Celeste con aquella curiosidad genuina que ya no intentaba ocultar. «Señorita Celeste», dijo con la voz tranquila de quien elige bien el momento para preguntar, «una mujer como usted, bonita, trabajadora, querida por todos en el billar, ¿por qué nunca se casó?» Celeste continuó amasando sin detener las manos, pero una sombra pasó por su rostro por un instante, antes de responder con la sencillez de siempre. «Mis tíos no tenían dinero para una dote, y lo que tenían fue para la boda de su hija, Julieta». Hernán procesó aquello en silencio por un momento, y luego frunció levemente el ceño con una pregunta que había quedado suspendida desde que había llegado a aquella casa. «Pero dígame una cosa, ¿por qué es usted quien corre detrás de las medicinas de su tío y no Julieta, que es hija de ellos?» Celeste detuvo las manos por un instante y respondió sin amargura, solo con la verdad desnuda. «Ella se casó, tiene su vida, sus ocupaciones, no siempre puede venir». Hernán la miró y esperó, porque había más detrás de aquellas palabras breves y él lo sentía con claridad. Celeste respiró hondo y continuó con la voz que se volvía más suave cuando tocaba ese punto. «Mi madre falleció en el parto, y de mi padre nadie nunca supo decirme quién era». Las palabras salieron sencillas y sin drama,
como quien aprendió a lo largo de muchos años a cargar con eso, sin dejar que pesara más de lo debido. Rufino y Antonieta me criaron desde el primer día. Ellos son mi padre y mi madre en todo lo que importa, y les debo todo lo que soy a los dos. Hernán guardó silencio por un largo momento, mirándola con aquella atención que no era simple curiosidad, sino la mirada de quien está entendiendo a una persona de verdad por primera vez. Entonces, dijo con la voz más baja y más honesta de lo que pretendía: «Son personas verdaderamente admirables, y usted también». Celeste no respondió, pero él vio el calor que subió discretamente a sus mejillas antes de que desviara los ojos hacia la masa. Hernán se levantó del banco despacio, se acercó a la mesa y miró la masa con aquella concentración de quien evalúa un trabajo serio. «Deme esa masa que yo la amaso», dijo con la naturalidad de quien hace una petición común. Celeste alzó los ojos hacia él con una expresión que mezclaba sorpresa y diversión en partes iguales. «¿Usted quiere amasar pan?» Hernán se arremangó la camisa revelando los brazos de hombros anchos y músculos firmes que el trabajo al aire libre y los años de equitación habían moldeado, y respondió con una sonrisa que tenía una vanidad suave y juguetona. «¿No le dije que no conoce todas mis cualidades?» Celeste se apartó de la mesa, dándole espacio con una sonrisa que no logró contener, y él hundió las manos en la masa con una firmeza que dejó claro que no estaba fingiendo. Ella se quedó del otro lado de la mesa observándolo, y sus ojos bajaron involuntariamente hacia los brazos de él, hacia la manera en que los músculos se movían bajo la piel con cada presión de las manos sobre la masa, hacia las muñecas fuertes y los dedos que trabajaban con una precisión que no esperaba encontrar en las manos de un duque. Era una visión que no había planeado tener y que no sabía muy bien dónde colocar. Había en él una masculinidad tranquila y real que no necesitaba título ni abrigo fino para hacerse notar, y Celeste se dio cuenta de que estaba mirando con una atención que no tenía nada de casual, solo cuando él detuvo las manos de repente y levantó los ojos hacia ella con una sonrisa que decía que había notado cada segundo de aquello. «¿Le gusta lo que ve, señorita?», dijo con una voz que tenía una ligereza cálida y atrevida al mismo tiempo. «Celeste, ¿puedo llamarla así?». El nombre de ella salió de su boca de una manera diferente a todos los otros que la habían llamado así antes, más cercano, más suave, y ella sintió el calor subir por el cuello antes de lograr controlar nada. Abrió la boca para responder y él continuó con los ojos brillando de diversión. «¿Le gusta? ¿La masa? Está bien». Celeste enderezó la espalda y respondió con la voz lo más firme que pudo. «Está excelente, señor Velasco». Y él dijo inclinando levemente la cabeza: «Llámeme Hernán, Celeste». Ella se quedó con el nombre de él suspendido dentro de sí por un instante, y luego dijo con la voz decidida de quien necesita volver a poner los dos pies en el suelo: «Es mejor que vayamos a descansar, tendremos un gran día mañana». Hernán enderezó la espalda y la miró por un segundo con aquella sonrisa tranquila que ella empezaba a reconocer como la más verdadera de él. «Claro, buenas noches». Ella lo vio salir de la cocina y se quedó de pie frente a la masa amasada, sintiendo el aroma de su perfume que había quedado en el aire de la cocina, como si no quisiera irse. Algo amaderado y cálido que mezclaba sándalo con el frescor de la noche, de las montañas. Él era un duque, ella era una joven de billar sin dote y sin apellido noble. Podían sonreír y conversar y bromear en la cocina a medianoche, pero eran mundos demasiado distantes para que esa distancia no fuera real. A la tarde siguiente, Fernando tenía el carruaje lista en el patio. Hernán había insistido con cariño, pero con firmeza, en que los dos tíos fueran también a la fogata en casa de Rosa, y Rufino había aceptado con un gusto que la tos ya no molestaba después de las medicinas. Antonieta salió de la casa con su vestido de domingo y el cabello blanco recogido con esmero, y Rufino ofreció el brazo a la esposa con aquella galantería tranquila de décadas de matrimonio
que Hernán observó de reojo, con algo que era al mismo tiempo admiración y nostalgia de algo que nunca había tenido. Y entonces Celeste apareció en la puerta, y Hernán se quedó quieto por un segundo, sin darse cuenta de que se había detenido. Llevaba un vestido blanco de tela ligera, con pequeñas flores amarillas, bordadas en el borde y en el escote, el cabello suelto sobre los hombros con apenas 2 pequeñas trenzas sujetas detrás de las orejas, y había en ella aquella belleza natural que no pedía permiso para existir. Hernán había estado en decenas de bailes de la corte, donde las mujeres llegaban cubiertas de joyas y vestidos de seda bordados con hilo de oro, perfumadas y arregladas con una perfección que costaba fortunas, y ninguna de ellas había hecho lo que aquella joven, de vestido sencillo con pequeñas flores amarillas, estaba haciendo en ese momento sin siquiera saberlo. Los 4 subieron al carruaje, y Celeste acomodó en el regazo las cestitas con panes y pasteles que había preparado para llevar a la fiesta, y el aroma caliente y dulce de aquellas delicias se mezcló con el perfume suave que ella llevaba aquella tarde. Hernán la miró de frente y preguntó con una curiosidad genuina, ¿hacen esto todos los viernes? Celeste respondió con la sonrisa de quien habla de algo que ama. Todos los viernes en casa de Rosa todos se reúnen. Es así desde que tengo memoria. Hernán asintió y miró por la ventana del carruaje hacia las montañas que se alejaban mientras descendían por el camino, y pensó que había pasado 12 años siendo duque sin haber hecho nunca nada parecido a aquello. La casa de Rosa estaba irreconocible aquella tarde, adornada con cintas de colores en las ventanas y faroles de vidrio colgados en las ramas de los árboles del jardín, que comenzarían a brillar cuando el sol cayera por completo. El olor de la carne asándose en las brasas llegaba desde la parte trasera de la casa en oleadas generosas que hacían que el estómago de cualquiera reaccionara antes de que la mente pensara. Cuando el carruaje se detuvo en el portón y Hernán bajó, ocurrió algo curioso. Las conversaciones no se detuvieron de golpe, pero fueron bajando gradualmente como el sonido de una campana que va desacelerando, y los rostros se fueron girando uno por uno hacia él, con aquella mezcla de respeto y curiosidad que él reconocía, pero que allí tenía un sabor diferente, más humano, menos protocolar. Rosa lo recibió con los brazos abiertos y la alegría de quien había estado esperando aquello, y en poco tiempo Hernán estaba rodeado de personas que hacían preguntas, que querían saber de dónde venía, cómo era la capital, si había nieve en invierno en Saloya. Él respondía a cada uno con aquella atención genuina que las personas sienten y que no se puede fingir. Rosa estaba organizando la mesa larga en el jardín con bandejas de comida, y Celeste fue hacia ella naturalmente, las dos trabajando lado a lado con aquella complicidad de años. Pero de vez en cuando, Rosa levantaba los ojos hacia el grupo alrededor de Hernán y luego miraba a Celeste con una sonrisa que tenía una lectura muy clara. «Creo que no vino solo por las tierras para plantar, Celeste», dijo Rosa con la voz baja y los ojos brillando. Celeste frunció el ceño y respondió sin entender, «¿Cómo así, doña Rosa?». La anciana tocó su brazo con la ligereza de quien señala algo que ya está a la vista y dijo, «Mira allá». Celeste levantó la mirada y vio a Hernán en medio del grupo conversando con Bento Salles y otros 2 hombres del billar, y entonces vio lo que Rosa había visto. Los ojos de él no estaban en las personas con quienes hablaba, estaban en ella. Por un segundo, las miradas se cruzaron a través del jardín, y Celeste sintió el corazón dar un salto antes de desviar los ojos rápidamente hacia la bandeja que estaba acomodando, el corazón latiendo más rápido de lo que tenía motivo para latir. Los músicos llegaron cuando el sol tocaba las puntas de las montañas, 3 hombres con guitarra, armónica y un pequeño tambor que se acomodaron bajo el árbol más grande del jardín, y comenzaron a tocar canciones antiguas que todos allí conocían de memoria. La alegría que tomó el jardín en ese momento era de ese tipo que no necesita explicación. Personas de todas las edades comenzaron a bailar en ronda, los mayores aplaudiendo, los niños girando hasta caer mareados,
las parejas abrazándose al ritmo que marcaba el tambor. Hernán se quedó quieto observando aquello con una expresión que no intentó ocultar. Había algo en aquella alegría sencilla y verdadera que lo tocaba en un lugar al que los bailes elegantes de la corte nunca se habían acercado. Celeste apareció a su lado y lo miró con una sonrisa. «¿Conoce estas canciones?» Él sacudió la cabeza con honestidad. «Nunca las escuché». Ella lo miró por un segundo y luego le tendió la mano con una naturalidad que lo sorprendió por completo. «Venga, vamos a bailar». Hernán miró aquella mano extendida y luego a ella con una sonrisa que tenía una especie de encantamiento suave. «¿Las damas de Saloya no invitan al duque a bailar?», preguntó Celeste con aquella picardía tranquila que él ya amaba encontrar en su voz. «No invitan, señorita Celeste», respondió él con una sonrisa amplia, y puso la mano en la de ella sintiendo el calor de aquel contacto. Sencillo recorrerle todo el brazo. Ella guió la mano grande de él hasta su cintura, con la naturalidad de quien está enseñando, y él sintió el calor de aquella mano pequeña sobre la suya, como algo que ocurría por primera vez en todos sus 36 años. Celeste explicó los pasos con la voz cercana, y él aprendió rápido, los dos encontrando el ritmo de la canción, como si hubiera entre sus cuerpos una conversación que los pies solo traducían. A su alrededor, Fernando bailaba con una señora de cabello blanco, y la fogata que Rosa había encendido en el centro del jardín lanzaba una luz cálida sobre todo, sobre los rostros, sobre las manos unidas, sobre los ojos de Hernán que encontraban los de Celeste cada vez que la canción los hacía girar, y él pensó con una claridad silenciosa y absoluta que no recordaba la última vez que se había divertido de verdad, y que aquel momento, aquella mujer, aquella noche entre montañas y fogata, era algo que no quería que terminara. La noche del viernes, en casa de Rosa, quedó grabada en Hernán como una de esas memorias que el tiempo no logra borrar por más que lo intente. Y en los días que siguieron algo había cambiado entre él y el billar, un cambio lento y sólido, como el de una tierra que se endurece después de la lluvia, y Celeste estaba en el centro de todo aquello sin pedir nunca crédito por nada. Ella lo acompañaba en cada visita con aquella naturalidad de quien conoce cada rostro, cada historia, cada temor de aquellas familias, y mientras Hernán hablaba con la autoridad del cargo, ella hablaba con la autoridad del afecto, y las dos cosas juntas formaban una combinación que ninguno de los dos por separado conseguiría. Las personas la miraban a ella antes de responderle a él, buscaban en sus ojos la confirmación de que podían confiar, y cuando ella asentía con aquella calma serena, el semblante de ellos se suavizaba. Hernán veía todo aquello con una claridad que crecía cada día, y sabía con una certeza que no necesitaba argumentos, que sin Celeste Delgado, aquella misión habría sido mucho más larga y mucho más difícil. 6 días después de la fiesta de Rosa, cuando la mañana aún estaba fresca y las montañas cubiertas de niebla, llegó al billar el médico que Hernán había pedido a la corte que enviara a Villa Carmesí. La noticia se esparció por el billar como agua que corre cuesta abajo, rápida e inevitable, y ese mismo día había una fila discreta frente a la casa donde el médico se había instalado con ancianos y niños, y adultos que hacía años no tenían acceso a ningún cuidado. Hernán estaba en la veranda de la casa de Rufino cuando vio aquello y se quedó en silencio observando, con una satisfacción que era diferente de las otras victorias de su vida, más sencilla y al mismo tiempo más cargada de significado. Celeste se acercó y se quedó a su lado mirando la misma escena, y después de un momento dijo con la voz más suave de lo habitual: «Usted hizo algo muy bueno». Hernán la miró de reojo y respondió solo: «Nosotros lo hicimos». Fueron más veces al lago a pescar, a veces solo los dos con las líneas en la mano, y el silencio del agua entre ellos. A veces con Rufino, que había vuelto a sentarse en aquella piedra plana que conocía desde hacía décadas, con la alegría callada de un hombre que había recuperado algo que creía perdido. Hernán había aprendido en aquellas semanas que el tiempo en Villa Carmesí tenía una textura distinta al tiempo en Saloya.
era más lento y más lleno al mismo tiempo, y que una tarde a la orilla del lago con una línea en la mano, y Celeste, sentada a 2 pasos de él, valía más que cualquier banquete en la mansión del ducado. Ya no conseguía imaginar aquel lugar sin ella en el centro, y lo que era más difícil de admitir era que ya no conseguía imaginar sus propios días sin aquella sonrisa tranquila y aquella voz directa que no lo trataba como duque ni como sirviente, sino simplemente como el hombre que era. Habían pasado más de 30 días en Villa Carmesí y había llegado con una misión y se había quedado por una razón completamente diferente que aún no tenía el valor de nombrar en voz alta. Fue en una tarde que comenzó común y se volvió otra cosa cuando Julieta apareció. El carruaje entró por el portón de la propiedad, levantando una nube fina de polvo, y Celeste, que estaba en el jardín recogiendo hierbas, levantó la mirada y se quedó quieta cuando reconoció a la prima bajando del estribo con el marido detrás. Hernán estaba en la veranda y vio el rostro de Celeste cambiar en una fracción de segundo. No de miedo, sino de algo más complejo, una mezcla de decepción y de un dolor antiguo que ella intentó guardar demasiado rápido para que él no lo viera. Pero él lo vio. Julieta tenía el cabello oscuro arreglado con esmero y ropas que costaban más de lo que Rufino y Antonieta gastaban en un mes, y había en ella una elegancia estudiada que contrastaba con todo alrededor. Abrazó a los padres con aquel afecto performático de quien practica el gesto, pero ha perdido el sentimiento que había dentro de él hace mucho tiempo, y sus ojos recorrieron la propiedad con una atención que no era cariño sino cálculo. Rufino contó todo en la cena con la inocencia tranquila de un hombre que no tiene malicia para ver la malicia de los demás. Habló de las tierras, del acuerdo con la corte, del dinero que vendría, de las mejoras, y Hernán observó a Julieta escuchando todo con aquella sonrisa que no llegaba a los ojos. Celeste comía en silencio con la expresión neutra de quien ya entendió todo y no va a decir nada frente a los tíos para no arruinar el placer que sentían al tener a la hija en casa. Hernán comprendía cada gesto de aquella cena como si leyera un libro. Había convivido en la corte con personas así toda la vida, personas que aparecían cuando el dinero estaba sobre la mesa y desaparecían cuando la necesidad llamaba a la puerta. Y veía también que Celeste había protegido a los tíos de esa lectura. Había tragado cada ausencia de Julieta sin decir una palabra que los hiriera, y eso le decía más sobre el carácter de aquella joven que cualquier cosa que ella hubiera hecho o dicho en todos aquellos días. Aquella noche, la cocina estaba cálida y perfumada como siempre, cuando Celeste comenzó a amasar con aquella concentración de quien necesita que las manos ocupen el cuerpo, mientras la cabeza resuelve lo que no tiene solución fácil. Los pasos de Julieta en el corredor de piedra eran distintos a los pasos de Antonieta, más duros, más decididos, y Celeste los reconoció antes de que la prima apareciera en el umbral de la cocina con los brazos cruzados y los ojos evaluando. «¿Me estás evitando, prima?», dijo Julieta con aquella voz azucarada que tenía veneno debajo del azúcar. Celeste detuvo las manos despacio y levantó la mirada hacia ella con una calma que costó más de lo que pareció. «Julieta, desapareces por meses. Envié 3 recados diciendo que tu padre no estaba bien, que necesitábamos dinero para las medicinas, y no respondiste ninguno. No mandaste ni una palabra diciendo si podías o no ayudar, si había mejorado nada». Hizo una pausa y continuó con la voz firme pero sin gritar. «Y ahora que sabes que el duque está aquí, que tu padre va a ceder las tierras y que va a recibir un buen dinero, apareces como si nada hubiera pasado». Julieta levantó el mentón con la expresión de quien está siendo atacada injustamente y dijo con una frialdad que no se molestó en disfrazar: «¿Quién te crees para hablarme así, Celeste? Yo soy la hija legítima. Tú eres la agregada aquí». Celeste se quedó mirándola por un momento, y entonces Julieta cruzó los brazos y dijo con una sonrisa que no tenía nada de amable: «Ya entendí. Quieres una parte de todo esto, ¿no?».
El silencio que cayó en la cocina fue pesado y caliente como el aire cerca del horno. Celeste respiró hondo y respondió con la voz que temblaba levemente bajo la firmeza. ¿Hablas en serio? Aquí no se trata de dinero, Julieta. Yo amo a tus padres como si fueran míos. Son personas increíbles que me criaron con todo lo que tenían y tú los olvidaste. Hizo una pausa y dijo con un dolor que no logró esconder por completo. Ellos te extrañan. Tu madre llora a veces sin decir por qué. Y tú sabes muy bien por qué llora. Julieta la miró con aquellos ojos duros que no guardaban ningún arrepentimiento dentro, y dijo despacio con cada palabra elegida para cortar. Voy a vigilarte de ahora en adelante. Mi vida es agitada. Tengo un marido que atender. Tú tienes tiempo. Ellos te dan techo y comida. Creo que es tu deber cuidarlos, ya que ni siquiera sabes quién es tu padre, y tu madre, la pobre, se fue para darte la vida. Y luego salió de la cocina con sus pasos duros de siempre, dejando aquellas palabras colgadas en el aire caliente como cuchillas olvidadas. Celeste se quedó de pie frente a la mesa con las manos cubiertas de harina y los ojos ardiendo, porque hay palabras que duelen no porque sean nuevas, sino porque salen de la boca de alguien que sabe exactamente dónde presionar para que el dolor sea mayor. Las lágrimas llegaron despacio, y no intentó contenerlas porque estaba sola, y en su cocina al menos podía ser honesta con su propio rostro. Pero no estaba sola. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, dijo ella con la voz quebrada cuando levantó la mirada, y lo vio apoyado en la pared cerca de la puerta, con una expresión que nunca le había visto antes, algo entre rabia contenida y una ternura que él no intentaba ocultar. Hernán se apartó de la pared y caminó hacia ella con pasos tranquilos y respondió con la voz baja y directa. Tiempo suficiente para entender que tu prima es una mujer interesada y cruel, y para alegrarme de saber que Rufino y Antonieta te tienen en sus vidas. Las lágrimas corrieron más, y Celeste bajó la mirada porque no quería que él la viera así, y fue entonces cuando él hizo algo que ninguno de los dos había planeado, sin pensar, sin calcular, simplemente porque era lo más natural del mundo en aquel momento. La abrazó. Los brazos de él rodearon los hombros de ella con una firmeza cálida, y Celeste quedó inmóvil por un segundo que duró mucho más que un segundo, y luego apoyó la frente en el pecho de él y dejó salir el llanto de verdad, ese llanto silencioso que no tiene nada de debilidad y todo de alguien que finalmente encontró un lugar seguro donde apoyar el peso que había cargado sola durante más tiempo del que debía. Él no dijo nada por un largo momento, solo sostuvo, y el calor de aquel abrazo era distinto a cualquier cosa que ella hubiera sentido antes, sólido y verdadero y sin ninguna exigencia. Después de un tiempo, él se apartó levemente y la miró con los ojos oscuros y atentos que ella ya conocía tan bien, y dijo con una voz que tenía al mismo tiempo una enorme gratitud y algo que dolía a propósito. Gracias por todo lo que hiciste por mí aquí, por toda la ayuda, por cada familia, por cada visita. Hizo una pausa y continuó mirándola directamente. Creo que en 2 días más, mi trabajo aquí termina. Luego la gente de la corte vendrá para cerrar los contratos con cada familia y comenzar los cultivos. Celeste escuchó aquello y sintió algo dentro del pecho apretarse con una fuerza que no había esperado. Una presión que aún no tenía nombre, pero que reconocía, porque ya la había sentido antes cuando perdía algo que se había vuelto parte de ella sin darse cuenta. Él se iba, y ella no estaba preparada para eso, y lo peor era que no sabía en qué momento había dejado de estarlo. Al día siguiente Julieta partió temprano con el marido, sin una sola palabra de despedida, y el sonido de las ruedas de su carruaje perdiéndose en el camino fue el único adiós que dejó atrás. Celeste estaba en la cocina preparando el café cuando Antonieta entró y se detuvo en el umbral, porque había aprendido a lo largo de muchos años a leer el rostro de la sobrina como si leyera un libro que conocía de memoria, y lo que estaba escrito en ese rostro aquella mañana llevaba el nombre de su hija detrás. La anciana se acercó despacio
y dijo con aquella voz suave que guardaba más amor del que cualquier palabra podría contener: «Esa carita es obra de Julieta. ¿No es así? ¿Qué te dijo?» Celeste se volvió hacia la tía, y por un momento lo que había en sus ojos era la verdad entera, pero luego respiró hondo, y fue hasta ella, y la abrazó con fuerza, y dijo con la voz lo más firme que logró: «Tía, no me dijo nada, quédate tranquila, todo está bien». Y se quedó así, con el rostro escondido en el hombro de la tía, porque sabía que contar todo causaría un dolor mucho mayor del que ya existía, y proteger a aquellos dos ancianos de cualquier pena innecesaria era algo que había decidido hacer mucho antes de entender que lo había decidido. Aquel día Celeste no salió con Hernán. Él y Fernando partieron temprano por la mañana con la misión final que quedaba: las últimas conversaciones, los últimos acuerdos con las familias que aún necesitaban confirmar sus decisiones. Y Celeste se quedó en casa con la tía, ayudando en el jardín y en las tareas con aquella concentración de quien necesita que el cuerpo trabaje para que la mente descanse. Cuando la tarde ya estaba avanzada y el sol descendía detrás de las montañas, el carruaje regresó al patio y Hernán bajó con aquella expresión de quien terminó algo que había comenzado con mucho peso y llegó al final con ligereza. Encontró a Celeste en el jardín y la miró por un instante sin decir nada, y ella entendió sin que fuera necesaria una palabra que estaba hecho, que el trabajo había sido concluido y que el día que no quería que llegara había llegado. Aquella noche Antonieta se esmeró en la cena como si estuviera cocinando para una fiesta, y el aroma que tomó toda la casa era de esos que permanecen en la memoria mucho más tiempo que cualquier otra cosa. Se sentaron a la mesa y había en el aire de aquella sala sencilla una melancolía suave que todos sentían, pero nadie nombraba directamente. Fue entonces cuando Hernán dejó los cubiertos y miró a Rufino y Antonieta con aquella seriedad amable que tenía cuando quería decir algo que importaba de verdad. «Mañana Fernando y yo volvemos a Saloya», dijo con la voz pausada, «y me gustaría hacerles una invitación a los tres». Antonieta levantó la mirada con su curiosidad de siempre, y él continuó: «Como me recibieron tan bien aquí y el señor Delgado está bien de salud, me gustaría que vinieran conmigo a pasar unos días en mi casa. Dentro de 3 semanas necesitaré regresar y podrían volver conmigo». Antonieta se llevó la mano al pecho con los ojos muy abiertos y dijo con una voz que apenas salía: «¿Habla en serio, señor?». Hernán miró a Celeste, que estaba al otro lado de la mesa, y dijo con una sonrisa tranquila: «Celeste me dijo que nunca salió del billar, y sería muy bueno que conocieran un lugar diferente». Celeste lo miró con una sonrisa que no había planeado tener, y él le devolvió la sonrisa, y Rufino miró a uno y a otro con aquel silencio de quien está viendo mucho más de lo que se dice, y luego dio una palmada sobre la mesa y dijo con una disposición que hacía años no habitaba su voz: «Vamos a preparar las maletas». El carruaje partió a la mañana siguiente con las cestitas de Antonieta llenas de pan y las maletas atadas en el techo, y Rufino estaba sentado junto a la ventana con la mirada de un niño que está haciendo el primer gran viaje de su vida. El camino que descendía de las montañas era largo y lleno de curvas, y el viaje duró 3 días, pero dentro de aquel carruaje había una ligereza que Celeste no esperaba sentir, porque tener a los tíos a su lado transformaba cualquier trayecto en algo bueno. Cuando llegaron a la ciudad de Saloya, Hernán pidió a Fernando que redujera la marcha del carruaje y que dieran una vuelta por el centro antes de seguir hacia la propiedad. El mercado estaba lleno de puestos con telas de colores que ella nunca había visto juntas: rojos profundos, dorados, azules de todas las tonalidades, y el aroma de especias se mezclaba con el de flores cortadas y pan de hierbas que los vendedores ofrecían a los transeúntes. Las mujeres que pasaban por las aceras miraban el carruaje con sus blasones e intentaban ver por la ventana quién iba dentro, y cuando sus ojos se posaban en Celeste, había en aquellas miradas una evaluación rápida y curiosa que ella notó pero eligió ignorar. La propiedad ducal apareció al final de una alameda de árboles altos, cuyas copas se unían arriba formando un techo de hojas,
y cuando los enormes portones de hierro se abrieron, Celeste quedó en completo silencio. La mansión se alzaba imponente y hermosa de piedra clara, con ventanas altas que reflejaban la luz del final del día como ojos dorados, y en la entrada había una fila de criados que esperaban al patrón con aquella postura de quien recibió instrucciones precisas sobre cómo comportarse. Hernán bajó del carruaje y saludó a cada uno con la naturalidad de quien conoce cada nombre, y Celeste descendió después de él y miró a aquel hombre que había dormido en un colchón en el suelo de su establo y pescado peces para ganar un cuarto mejor, y que ahora estaba de regreso en el mundo real al que pertenecía con toda aquella magnitud alrededor, y sintió de manera física y clara la distancia que existía entre los dos mundos. Él era de allí, de todo aquello, de aquellos portones y de aquellas ventanas altas y de aquella fila de criados, y ella era de un billar entre montañas donde se levantaba antes del sol para amasar pan en una cocina pequeña y cálida. Fueron acomodados en habitaciones enormes con camas con dosel y ventanas que daban al jardín, y Antonieta se quedó de pie en medio de su cuarto durante un buen minuto, solo mirando alrededor con las manos juntas sobre el pecho, sin poder decir nada. Rufino se sentó en el borde de la cama con aquella expresión de hombre que intenta entender si está despierto, y Celeste, en su habitación al lado, se quedó de pie junto a la ventana mirando el jardín inmenso y los árboles antiguos que rodeaban la propiedad con aquella belleza que no necesitaba esfuerzo para existir. Todos estaban cansados del viaje y la noche llegó temprano y silenciosa, y Celeste durmió con el sonido diferente del silencio de allí, sin el viento de las montañas, sin los grillos del billar, pero con un corazón que estaba más despierto de lo que debería estar alguien que necesitaba descansar. A la mañana siguiente, llamaron suavemente a su puerta, cuando la luz aún era nueva y delicada, y cuando Celeste abrió, allí estaba Hernán al otro lado con aquella sonrisa tranquila de siempre. Sonrió y dijo: «Ven conmigo a un lugar». Celeste tomó el chal de lana que había traído del viaje y lo acompañó por el corredor largo y por las escaleras de piedra hasta el establo donde 2 caballos ya estaban ensillados y listos. Cabalgaron por la propiedad que se revelaba enorme en cada curva del camino, con pasturas y huertos y campos que se extendían mucho más allá de lo que la vista alcanzaba, y Celeste iba mirando todo con aquella atención silenciosa de quien está aprendiendo un lugar nuevo. «¿Cómo consigues vivir aquí solo?», dijo ella después de un tiempo con la voz que tenía una suavidad curiosa. «Es todo muy grande». Hernán sonrió de lado y respondió con la ligereza de quien ya hizo las paces con algo difícil. «Uno se acostumbra con el tiempo». Entraron por un camino de piedras rodeado de arbustos con pequeñas flores blancas que perfumaban el aire de la mañana con una delicadeza que hacía querer caminar más despacio para no desperdiciar nada. Y entonces el camino se abrió en un claro enorme y Celeste vio el lago. Era más grande que el lago de Villacarmesí, de un azul profundo que absorbía todo el cielo de la mañana, rodeado de piedras cubiertas de musgo y árboles centenarios que inclinaban las ramas sobre el agua como si quisieran verse reflejados. Había allí una paz que era diferente de todo, más profunda, más silenciosa, como la paz de un lugar que guarda secretos antiguos y no tiene prisa por contarlos. Celeste se quedó mirando por un momento, y luego se volvió hacia él con una sonrisa genuina y cálida y dijo: «¿Aquí es donde pescas tus peces?». Hernán la miró con los ojos brillando y respondió: «¿No vas a burlarte de mí?». Y ella respondió con una ternura que no intentó ocultar: «No voy a hacerlo, me demostraste que sabes hacer muchas cosas». Bajaron de los caballos y se quedaron a la orilla del lago, con aquel silencio de la mañana temprana que el agua fría y quieta parecía guardar con cuidado. Hernán se quedó mirándola por un momento con aquella atención que Celeste ya conocía como la más verdadera de él, la atención de quien no está evaluando sino simplemente viendo, y entonces se acercó un paso y dijo con la voz más baja y más cercana de lo habitual: «Ahora necesitas pescar 4 peces, si no pescas vas a dormir en el establo». Celeste alzó los ojos hacia él
con una expresión divertida y dijo, ¿eso es una venganza? Y él sonrió y respondió, estoy bromeando. Pero entonces la sonrisa se volvió más tranquila y se acercó un paso más y dijo con aquella voz que descendió por ella como agua tibia, adoro tu sonrisa, Celeste. Ella lo miró sin decir nada. Él levantó la mano despacio y tocó su rostro con los dedos con una suavidad que era al mismo tiempo segura y cuidadosa, como quien toca algo precioso que no quiere estropear, y dijo, te traje porque no iba a poder estar lejos de ti. Celeste sintió el calor de aquella mano en su rostro y cerró levemente los ojos por un instante, y cuando los abrió, él estaba allí cerca, los ojos oscuros y cálidos mirándola con una claridad que no dejaba espacio para ninguna duda. Ella levantó la propia mano y la posó sobre la de él, que estaba en su rostro, y dijo con una voz que salió más suave de lo que pretendía, yo tampoco iba a poder. Y entonces él se inclinó despacio, dando tiempo para que cualquiera de los dos cambiara de idea, y la besó con aquella misma firmeza tranquila que había en todo lo que hacía, un beso que comenzó suave y fue volviéndose más profundo, con la naturalidad de dos cosas que finalmente encajan en el lugar donde siempre debieron estar. Cuando se apartaron, él dijo su nombre en voz baja, como si fuera la primera vez que lo decía de verdad, Celeste. Y ella respondió casi en susurro, ¿qué? Y él la miró con unos ojos que ya no tenían ninguna distancia dentro, y dijo con la voz entera y firme, te amo todo en ti, y quiero que te quedes conmigo. Celeste sintió aquellas palabras posarse en ella con un peso que era al mismo tiempo inmenso y ligero, y respondió con la honestidad de siempre. Yo también te amo, pero no puedo dejar a mis tíos. Hernán sonrió de esa manera que ella había aprendido que significaba que ya había pensado en todo, y dijo, Celeste, yo también amo a tus tíos. Por eso esperé a tenerlos a todos aquí para decirte esto. Ya hablé con ellos y pedí su bendición, y les dije que si quieren pueden venir a vivir con nosotros. Aquí hay médicos, recursos, el lago para que tu tío pesque y nunca dejaremos de visitar el billar. Celeste lo miró con los ojos muy abiertos y dijo con una sonrisa que crecía sin pedir permiso, «Convenciste a mi tío. Estoy admirada». Y él la atrajo de nuevo hacia sí, con una sonrisa que era la más libre que ella había visto en él, y dijo, «Te dije que soy un buen negociador». Y la besó otra vez allí a la orilla del lago, con el sol de la mañana creciendo sobre el agua quieta y los árboles antiguos, haciendo sombra sobre los dos, como si el mundo entero hubiera conspirado durante mucho tiempo para que aquel momento existiera. Cuando regresaron a la mansión, la noticia ya se había esparcido por cada corredor y cada habitación de aquella casa grande con esa velocidad que solo las buenas noticias saben tener. Rufino y Antonieta estaban en la sala esperando con aquella ansiedad contenida de quien ya sabe, pero necesita ver con los propios ojos para creer de verdad. Cuando Celeste entró por la puerta con Hernán a su lado, y la sonrisa que ya no conseguía contener, Antonieta se levantó del sillón con los ojos humedecidos, incluso antes de abrir los brazos, y la abrazó con esa fuerza de madre que no necesita palabras para decirlo todo. Rufino la abrazó después con la voz quebrada, y dijo mirándola a ella y luego a Hernán, «Estamos muy felices por ustedes, estamos muy agradecidos por la vida, por habernos dado una segunda hija». Celeste hundió el rostro en el hombro del tío con el corazón tan lleno que no había espacio para nada más, y Hernán se quedó allí cerca, con los ojos en aquel abrazo simple y verdadero, sintiendo que había encontrado no solo a una mujer para amar, sino a una familia entera para llamar suya. Hernán no era hombre de esperar cuando había tomado una decisión, y esa misma semana, allí en la mansión, Celeste Delgado y Hernán Velasco se casaron. Se entregaron el uno al otro con un amor que había nacido en un camino de tierra entre panes frescos y un estómago, rugiendo, y que había crecido a la orilla de un lago, en una cocina de madrugada y en cada visita y cada conversación y cada silencio compartido que existía entre ellos.
la vendedora de panes a la orilla del camino, la joven del pañuelo amarillo que se levantaba antes del sol para amasar la masa y ayudar con los gastos de la casa, era ahora la duquesa de toda la provincia. Pero Celeste no cambió. Seguía siendo la misma mujer generosa que había dado un pan a un extraño sin pedir nada a cambio, solo porque tenía hambre y porque era lo correcto. Los criados de la mansión la adoraban con esa adoración genuina de quien reconoce a una persona buena, y los habitantes de Saloia, que la veían por las calles, pronto aprendieron que la nueva duquesa tenía los ojos azules más honestos que habían visto, y una sonrisa que no hacía diferencia entre rico y pobre. Hernán la miraba todos los días con aquella misma admiración del primer día, y había entre ellos una alianza que iba mucho más allá del amor. Había respeto, había risa, había los silencios cómodos de quienes no necesitan llenar el aire con palabras para sentirse acompañados. Rufino y Antonieta se instalaron en la mansión con la felicidad tranquila de quienes llegaron a un puerto seguro después de un largo viaje, y la casa grande que había sido fría y silenciosa durante años fue ganando un murmullo suave y bueno que solo una familia verdadera sabe hacer. Antonieta tomó la cocina con esa autoridad natural que la vida le había dado. Y no, había un solo día en que el aroma de pan fresco no recorriera los pasillos de aquella enorme mansión, como si el billar hubiera viajado junto con ellos en las maletas. Rufino iba al lago todas las tardes con la línea de pesca y regresaba con peces e historias, y había en los rostros de los dos ancianos una paz que Celeste reconocía como la paz de quien está donde debe estar. Pero con el paso de los meses, una decisión fue madurando dentro de ellos con esa certeza tranquila de quienes ya pensaron en todo y llegaron a una conclusión que el corazón confirma antes de que la mente termine de pensar, y una tarde se sentaron con Celeste y Hernán y dijeron que querían donar la casa de Villa Carmesí para que se construyera un hospital en el billar, y que las tierras seguirían siendo cultivadas con Rosa, administrando el valor para las familias más humildes. Celeste los abrazó con los ojos húmedos, y Hernán estrechó la mano de Rufino sin necesidad de decir una sola palabra. Los meses pasaron, y el billar de Villa Carmesí fue cambiando despacio y con dignidad. Hernán había prometido mejoras y había cumplido cada palabra con esa eficiencia que era su marca, pero todos sabían, y él mismo sabía, que sin Celeste nada de aquello habría sucedido de la forma en que sucedió, porque ella había sido el puente entre su poder y la confianza de aquel pueblo, y puentes así no se construyen con dinero ni con título, se construyen con años de amor verdadero y gratuito. Julieta envió una carta cuando supo de la donación, una carta larga y llena de palabras que ocupaban el papel sin decir nada bueno, inconforme de que los padres hubieran donado todo sin dejar nada para ella, como si la herencia fuera un derecho de quien desaparece y no de quien se queda. Antonieta leyó la carta una tarde, la dobló despacio, la guardó en el bolsillo del delantal y no dijo nada durante un buen rato, y luego fue a la cocina a preparar té con ese gesto de quien elige qué vale la pena guardar en el corazón y qué vale la pena dejar ir. Celeste supo de la carta y fue hasta la tía, y se quedó a su lado en silencio, y Antonieta la miró y dijo con una serenidad que venía de un lugar muy profundo: «Tú fuiste la hija que yo necesitaba, mi bien, y estoy en paz con todo». Y no volvieron a hablar del asunto, porque hay cosas que el amor verdadero sabe enterrar con bondad, no con amargura. Fueron a visitar Villa Carmesí algunas veces, y cada visita era una fiesta. Rosa abrazaba a Celeste con fuerza y no la soltaba durante un buen rato. Los niños corrían alrededor del carruaje. Los ancianos venían a saludar con ese cariño de quien no olvida a quien fue bueno cuando no estaba obligado a hacerlo. Y Celeste caminaba por las calles de aquel billar que había sido su mundo entero, y sentía que había crecido sin perder nada de lo que amaba, porque el amor verdadero no pide que la persona elija entre lo que es y lo que va a ser, simplemente hace espacio para todo junto. Hernán caminaba a su lado en esas visitas con la mano en la suya,
y los habitantes lo saludaban con un respeto que llevaba cariño mezclado, que es el mejor tipo de respeto que existe. 1 año y medio después del matrimonio, en una tarde de finales de verano, Celeste estaba en el balcón del dormitorio con un chal sobre los hombros y en los brazos. Sostenía al pequeño Emanuel, que tenía 2 meses, y dormía con esa entrega absoluta de quien aún no conoce ninguna preocupación del mundo. Tenía el cabello oscuro de la madre, y había en aquel rostro pequeño y tranquilo la promesa silenciosa de una vida que todavía estaba completamente por vivirse. Hernán se acercó por detrás con esos pasos que ella ya conocía de memoria y la besó en el rostro con ternura. «No imaginé que tendría una familia tan perfecta, Celeste», dijo con la voz baja de quien habla para sí mismo tanto como para ella. Ella se inclinó levemente hacia él y respondió con aquella sonrisa tranquila y plena que era la más verdadera de todas sus sonrisas. «Pero la tienes, mi amor. Estamos bien aquí». Y él la besó de nuevo y los dos se quedaron allí en el balcón, con el pequeño Emanuel durmiendo en sus brazos, contemplando el sol que descendía despacio en el horizonte y pintaba el cielo de dorado y rosa sobre los árboles antiguos del jardín. Y así llegamos al final de esta historia, que nació en un camino de tierra entre el aroma de pan fresco y una sonrisa generosa ofrecida gratis a un extraño con hambre. Nos recuerda que el amor verdadero no elige la dirección ni el apellido de quien va a amar, y que las personas más ricas del mundo son muchas veces aquellas que aprendieron a dar antes de recibir. Como Celeste hizo toda su vida sin saber que eso la hacía inolvidable para todos los que pasaban por ella. Y nos recuerda también que ninguna distancia entre mundos es demasiado grande cuando dos corazones honestos deciden encontrarse a mitad del camino. Quiero decirte desde el fondo de mi corazón, gracias por haber llegado hasta el final de esta historia, por haber alentado por ellos, por haber sentido cada escena como si estuvieras allí. Si todavía no te has suscrito al canal Amor y Romance de Época, aprovecha ahora y suscríbete, porque hay mucho más por venir. Un abrazo enorme a tu corazón, y te espero aquí en la próxima historia.